Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. El Evangelio nos enseña sobre el anuncio de la pasión. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y es algo muy interesante lo que se nos presenta hoy en la palabra de Dios. Nos dice la palabra que entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Pero qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que causaba admiración entre la gente? Jesús ya había sido profesado por Pedro como el Hijo de Dios. Y es aquí donde Jesús anuncia por primera vez su pasión. Él habla con claridad a los 12. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser crucificado y resucitar al tercer día. Este es el misterio pascual de Cristo. Cristo tiene clara su misión en este mundo. Él ha venido a salvarnos a través de la redención. Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a redimirnos a través de su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Y eso Jesús se los revela a sus discípulos. Como los discípulos habían quedado un poco tristes, Jesús sube a la montaña con Pedro, Santiago y Juan y se transfigura delante de ellos. Es decir, que muestra su gloria. Y esto da esperanza a los discípulos. Esto los llena nuevamente de vitalidad, porque ven la gloria del Hijo de Dios. Sin embargo, como siempre, ellos malinterpretan los hechos. Jesús no ha venido para un dominio político, sino que Él ha venido para redimirnos, para instaurar su reino en cada uno de nuestros corazones. Y desde allí nosotros hemos de iluminar al mundo, ser sal de la tierra y luz del mundo. Y por eso Jesús, frente a tantas maravillas, frente al asombro de la gente, Jesús sigue anunciando la palabra y realizando signos y prodigios. Pero Jesús no quiere hacer confundir a sus discípulos. Jesús les revela su verdadero mesianismo. Métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús nuevamente les recuerda que Él ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. No es que a Jesús lo hayan matado simplemente porque lo agarraron y estaba despistado, porque en fin, no. Jesús voluntariamente entrega su vida por cada uno de nosotros porque nos ama, porque Él ha venido a realizar la voluntad del Padre. Él ama a su Padre y cumple esta misión salvadora, dar su vida en rescate por muchos. Y por eso, queridos hermanos, hemos de tener esta gratitud con Jesús, pero también no hemos de perder en cuenta su mesianismo. ¿Qué tipo de mesianismo es el de Cristo? ¿Y a qué nos llama también a cada uno de nosotros? Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que no nos distraigamos con tantas glorias, por tantas maravillas que se pueda predicar de Jesús, de la Iglesia, de nosotros. No, comprendamos que el mesianismo de Jesús es entregar la propia vida por amor a los demás, para darnos vida y vida en abundancia. Pues estemos atentos con este mesianismo de Jesús para no distraernos con las glorias de este mundo y así poder rendir la verdadera gloria a Dios Padre y contemplando esa gloria también nosotros entrar en su gloria, dejando que Jesús realice en nuestra vida su misterio pascual. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que ellos, los apóstoles, no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y esto, queridos hermanos, es fuerte porque el sentido es la cruz. Ellos no entienden el lenguaje de la cruz y muchas veces nosotros tampoco, porque cuando vienen dificultades, pruebas de la vida, cuando vienen las enfermedades y las angustias, allí nosotros dudamos en nuestra fe, no acogemos el mensaje de la cruz, no entendemos este lenguaje de la cruz, que para el discípulo muchas veces puede ser un lenguaje oscuro, pero Jesús nos invita a madurar en nuestra fe y no a quedarnos en un mesianismo mundano, con simplemente una expectativa política, sociológica, meramente humana. No, sino más bien que el verdadero sentido de su mesianismo
manifiesta el amor de Dios, y con ello se nos revela el verdadero sentido del amor, el entregarse, el morir a uno mismo para dar vida a los demás. Este es el verdadero sentido del mesianismo, que no es otra cosa que el verdadero sentido del amor, porque Dios es amor. Y por eso, queridos hermanos, en este pequeño versículo la palabra nos invita a descubrir el mesianismo de Jesús desde la gloria de la cruz, pues que contemplemos así la cruz, que en medio de nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestras incomprensiones, nuestras pruebas, podamos experimentar la gloria de la cruz, pues solamente llevando en nosotros la cruz de Cristo, manifestaremos también su gloria. Pidamos pues, hermanos, al Señor, que nos despojemos de falsos mesianismos, que nos alejan de este lenguaje de la cruz, y que más bien abramos nuestro corazón para aprender este lenguaje, el lenguaje del amor, porque en definitiva, la cruz es lenguaje del amor porque nos manifiesta el amor de Dios por cada uno de nosotros. Él se ha entregado por nosotros para tener vida y vida en abundancia. Que también nosotros, a ejemplo de Jesús, amemos a Dios y a nuestros hermanos hasta dar la vida por ellos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice el Evangelio que a los discípulos les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Y ciertamente, queridos hermanos, ante esta revelación del lenguaje de la cruz, que no es otra cosa que el lenguaje del amor de Dios, muchas veces nos quedamos callados, perplejos, y no queremos preguntarle a Jesús por miedo, porque no acoger el lenguaje de la cruz por miedo revela que nos falta muchísimo para ser verdaderos discípulos. Pero Jesús nos quiere dar una lección de humildad. Podemos estar perseverando años y años en una comunidad de fe, pero si no entendemos el lenguaje de la cruz, no comprendemos el mesianismo de Jesús como ese sacrificio de amor que trae vida eterna, entonces no seremos verdaderos discípulos. Y este es un proceso, queridos hermanos, es un camino de fe. Conocemos a Jesús, experimentamos su amor y su misericordia, vemos su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, y esto nos debe llenar el corazón de gratitud, pero también animar a dar la vida por los demás, que también nosotros acojamos así la cruz, como ese sacrificio de amor, como esa entrega para los demás, pues que no tengamos miedo de preguntarle a Jesús, cuando tengamos dudas, cuando no comprendamos las cosas, o porque no entendemos su lenguaje. Tenemos que reconocer, queridos hermanos, que nuestras expectativas muchas veces son meramente mundanas, e interpretamos la palabra de Dios no desde el Espíritu Santo, sino desde nuestros parámetros mundanos, que solamente revelan que todavía estamos pensando desde la carne y no nos dejamos conducir por el Espíritu. No interpretamos la palabra desde ese Espíritu con la que fue escrita. Y por eso, queridos hermanos, abramos nuestro corazón con humildad y preguntemos a Jesús sin miedo. Jesús no quiere que nos relacionemos con Él por miedo, sino más bien en ese encuentro sencillo, humilde, pero sobre todo confiado, que reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra torpeza, en que muchas veces partimos o interpretamos la palabra desde perspectivas meramente mundanas. No, queridos hermanos, preguntemos a Jesús desde la luz de su Espíritu Santo, que no nos quedemos en la carne, sino que interpretemos desde el Espíritu, para que así, a la luz de ese Espíritu, interpretemos el mesianismo de Jesús en clave de amor, entrega y sacrificio. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la humildad para acercarnos a comprender el misterio pascual de Jesús desde el amor y no desde el miedo, que acudamos a Él con confianza, para que así, iluminados por su Espíritu, nos liberemos de visiones mundanas y así vivir en clave de amor, entrega y sacrificio. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día de la Biblia. Te damos gracias por todo este mes de la Biblia, pues encontramos en las Sagradas Escrituras fuente de vida eterna, porque ellas nos hablan de ti. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes a comprender tu mesianismo en clave de entrega, en ese dar la vida por los demás. Tu mesianismo, Jesús, nos refleja ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Jesús, a no distraernos, sino más bien que estemos siempre atentos a acoger tu lenguaje, el lenguaje de la cruz. Que no nos distraigamos con las glorias de este mundo, sino más bien que contemplando tu gloria en la cruz, podamos también nosotros entrar algún día en la gloria de tu Padre. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que nos despojemos de falsos mesianismos, que nos alejan de ese lenguaje de la cruz, ese lenguaje del amor. Abre nuestro corazón, Jesús, para aprender este lenguaje de la cruz, que es manifestación del amor de tu Padre por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por redimirnos, por tu pasión, muerte y resurrección. Tú lo has querido así, Jesús, que contemplando tu obra redentora, también nosotros podamos dar la vida por los demás. Y finalmente, Jesús, que acercándonos con humildad,
a comprender tu misterio pascual desde el amor y no desde el miedo, nos acerquemos siempre con confianza. En medio de nuestras dudas, tribulaciones, dificultades, confiemos en ti. Y si a veces nos gana el miedo en este lenguaje de la cruz, te pedimos nos des fortaleza. Libéranos, Jesús, de estas visiones mundanas de tu mesianismo, para que así podamos vivir tu palabra desde el Espíritu, vivir en clave de amor, entrega y sacrificio. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.